Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas, pero en esta ocasión nos trasladamos al Campeonato del Mundo. Estamos en las semifinales, es la segunda partida que ha terminado hace un ratito y tenemos con piezas blancas a Sergei Karyakin y con piezas negras a Vladimir Fedoseev. Había terminado en tablas la primera partida, por lo tanto, en caso de ganar esta partida uno de los dos jugadores, pues ya contaríamos con un finalista para este Campeonato del Mundo. Añadido, además de poder ganar dicho campeonato o ser finalista, este jugador ya tiene asegurado su presencia en el próximo torneo de candidatos de este año 2022. El anterior se jugó en 2020, aunque por motivos de pandemia se cortó a mitad de campeonato, si recordáis, en marzo del 2020 y se terminó antes de que comenzase el verano en 2021. Trajimos bastantes partidas sobre dicho torneo de candidatos que ganó Nepomniachtchi, como todos sabemos, y vamos ya con esta interesante partida. Por un lado tenemos con piezas blancas como decíamos, a Karyakin, que ha salido con este E4, a lo que se responde con este E5. Caballo F3, caballo C6, entramos tras este alfil B5 en una apertura española o Ruy López y se decide entrar en esta defensa morphy con este A6. El alfil se retira a A4, caballo F6, más jugadas de desarrollo, todo esto muy estándar, se ha jugado en infinidad de ocasiones y tras enroque en corto aquí posibilidades quizás para las negras es capturar en E4 o jugar por ejemplo este alfil E7. Entramos con este movimiento en las variantes cerradas de la apertura española. Tengo bastante teoría en el canal, en cada vídeo pongo un mensaje fijado y uno de los enlaces pues es sobre esta defensa española con bastante teoría, como digo, y posteriormente encontráis partidas con esta apertura. Por lo tanto, en esta ocasión, tras este alfil E7, se juega torre E1, ahora sí que es una amenaza capturar en E4, ya que el alfil pues evita que esta torre tenga proyección sobre el rey que todavía está en el centro. Tras, como decimos, torre E1, la partida continúa con este B5, el alfil se retira a B3 y tras jugarse en la posición este D6 y C3, la idea de las blancas es en algún momento lanzar un D4 apoyado por este peón de C3 y también liberar esta casilla para que el alfil venga a C2 en según qué líneas cuando se juegue este caballo A5 atacando a dicho alfil. Quizás el alfil es una de las piezas más poderosas en este tipo de líneas o apertura española y también las ideas de retirar este caballo A5 o también incluso a B8 en función de qué línea, pues para las negras es jugar este C7, C5 y posteriormente regresar con el caballo a la casilla de C6. No obstante, vamos a ver las ideas de uno y de otro en estos momentos. Fedoseev decide enrocarse en corto y tras este H3, evitando que el alfil negro de casillas blancas pues llegue hasta G4 y así clave al caballo de F3, ya que este caballo, en caso de jugarse este D4, pues ya no sería un defensor de la casilla, ya que el alfil pues podría capturar la dama. Por lo tanto, este H3 evita todos estos movimientos y la partida continúa con este alfil B7. Como comentamos, tampoco hay mucha proyección por parte del alfil, sobre todo en estas casillas de G4, F5, ya que están controladas por piezas blancas. Se decide desarrollar por B7, por la gran diagonal, y ahora sí se juega este D4 como decíamos. Ruptura en el centro, ganancia de espacio. La partida continúa con este torre de E8, aunque ninguna de la columna central está abierta de momento, se suponen cambios en breve y la idea de las negras también es retirar a este alfil, traerlo a la defensa y así la torre cuenta con más proyección. Más jugadas de desarrollo, caballo B D2, dependiendo de la línea el caballo podría venir hasta G3 vía F1 y también tener cierto control sobre esta casilla de F5 por parte de ambos caballos. Uno en H4, en G3, pues podrían comenzar por esta casilla a lanzar un ataque en el flanco de rey. No obstante, vamos paso a paso, alfil F8, la partida continúa con este A3 y tras H6 se juega en la posición este alfil C2 directamente, aún no teniendo ataque por parte del caballo en A5.
Tras estos movimientos se juega este D5, como vemos hay una tensión tremenda en el centro y aquí Karyakin decide ya realizar los primeros cambios o las primeras capturas. Estamos en la jugada número 14, D por E5, caballo por E5 y tras caballo por torre por E5. Se juega en la posición este caballo F3, de alguna manera este caballo también está estorbando algunas piezas blancas, se aprovecha que así está tocando a la torre de E5, esta vuelve a E8 y tras jugar este 5 atacando al caballo de F6, este viene a E4, una posición más avanzada, quizás podríamos pensar retirarlo a E7 para atacar hasta en 2 ocasiones este peón adelantado de E5, pero las piezas negras se podrían meter en problemas. La línea podría continuar con un dama de 3 dando mate en la siguiente jugada en H7 y tras jugarse este G6 se debilita ya bastante la estructura de peones. Siguiendo un poquito más con la línea, se puede jugar este 6, no es recomendable capturar ni con la torre ni tampoco con el peón, ya que tras una captura de la torre de E1 podría recapturar y finalmente este peón capturaría y en esta posición dama por G6 con jaque y si rey H8 hay mate en H7 y en caso de poner el alfil en G7 se puede capturar un nuevo peón, alfil por H6, el alfil está clavado, no puede capturar y tras jugarse un dama F6 viniendo al rescate, dama H7 con jaque, rey F8 y tras estos movimientos quizás un alfil G5 como vemos tocando la dama y con muchísimos problemas ya las piezas negras. Todo esto no ocurre, tras este E5 el caballo se trae a E4 perdón, y la partida pues continúa bastante igualada. Se juega este alfil F4, jugada de desarrollo, se defiende un poco más este peón de E5 y aquí se decide finalmente, como decíamos, jugar este C7, C5 con bastante violencia en el flanco de dama y en el centro por parte de Fedoseev, A4 para de alguna manera luchar contra todo este frente de peones y tras estos movimientos se juega este F5. Se refuerza la defensa del caballo, podríamos pensar en una captura al paso, pero tras dama por F6 no se ha destruido o estropeado la estructura de peones, se está tocando hasta el alfil, tiene que volver a E3 y de alguna manera las piezas negras cuentan con más espacio. Por lo tanto, eso no es la idea, lógicamente, de Karyakin. Juega este H4, defendido el peón por el caballo y tras estos movimientos alfil E7. Hay doble ataque sobre el punto de H4, aunque no llega a tiempo ya que se juega este H5. Y es muy interesante este movimiento ya que se protege la casilla de G6 y en algún momento, aunque no ahora, ya que en esta posición el alfil controla H4, el caballo si llega a G6 pues estaría en una posición bastante adelantada y bastante fuerte para las piezas blancas. Vamos a ver cómo Karyakin busca otro camino para llegar con el caballo a esa posición. De momento se juega este torre F8 y hay cambios en el flanco de damas. Es de los peones, se cambian también las torres, finalmente se captura con el alfil en A8 por parte de Fedoseev y tras estos movimientos se juega este 6. Se había generado un peón pasado que de momento, aunque no está defendido, pues tampoco está atacado y la idea es haber liberado esta casilla de E5 para colocar finalmente el caballo en G6. La partida continúa con torre E8, una vez se retire el alfil quizás se puede atacar dicho peón que indefenso, ya que si jugamos este torre F6 las blancas lo podrían aprovechar ya que ahora no hay control sobre la casilla de H4, quizás un caballo H4 en esta posición y si torre por E6, en vez de jugar este caballo G6 tan ansiado que estamos comentando, aquí se puede capturar en F5 y las piezas blancas, como vemos, pues ambos alfiles están mirando hacia el enroque enemigo, también la dama con cierta proyección, el caballo también tiene una posición bastante cómoda y las piezas blancas están ganando en esta posición, cuentan con más de 3 puntos en el módulo. Es por eso quizás que no se juega este torre 6, viene la torre a través de E8 y tras estos movimientos, como decíamos, se juega este caballo E5. La partida continúa con un alfil G5, caballo G6 finalmente y tras este D4 Fedoseev intenta abrir la diagonal para su alfil de A8, que no hay que olvidarse que está en la gran diagonal.
y además de alguna manera abrir la posición para ver qué puede suceder. Podríamos pensar aquí para las piezas negras quizás menos malo jugar este alfil por F4 y tras caballo por F4, dama G5. En esta posición habría ataque sobre este caballo, aunque es verdad que un dama F3 pues defendería este movimiento por parte de las negras atacando al caballo, aunque de alguna manera estarían un poquito mejor en la posición. Hay que recordar que tras estos movimientos es Sergei Karyakin el que está de alguna manera un poquito más activo. Se juega, como decimos, este D4 intentando abrir la posición F2F, y tras este C por D4 se va por este sacrificio temporal. Caballo por F2 y de alguna manera vamos a ver si le funciona o si Sergei Karyakin cae en de alguna manera pues una trampa que le podría costar caro. El tema es que se acepta esta entrega de material, como decimos temporal, ya que la partida continúa con este alfil por F4, caballo por F4 y tras dama H4 jaque. ¿Cómo se defiende de la posición? Las piezas negras de momento han entregado un caballo que podrían recuperar en la siguiente jugada. La partida continúa con este rey G1, ya que si intentamos defender el caballo con el peón para mantener esa ventaja de material, pues podría costar caro a las piezas blancas y llegar a una posición de tablas. Dama H2 jaque y tras repetir estos movimientos pues habría perpetuo. En caso de que intentemos escapar con el rey, para contar con esta ventaja se está perdiendo la partida. Hay varias líneas, seguimos una muy rápida. Aquí de momento se ha capturado un peón G3, hay jaque, el rey puede venir a D2 y tras perder la pieza y tener el mismo material pues de piezas hay nuevo jaque. El rey puede venir hasta C3, alfil F3 atacando a la dama enemiga y si la dama viene a D2 quizás no son los mejores movimientos, pero desde luego ahí las líneas que hay pues son mejores para las negras, ¿no? Se puede jugar este B4 con jaque y en caso de jugar este rey D3 habría incluso mate en esta posición con la dama en D4. Por lo tanto, no es bueno defender este caballo, lo entiende así Karyakin entregando la pieza o devolviéndola y tras este rey G1 la partida continúa con este dama por F4. D5 por parte de Karyakin cuenta ya con dos peones pasados en la posición, además centrales, defendidos perfectamente y tras estos movimientos se decide jugar un dama G3. En caso de traer la dama a esta casilla de D6, podría seguir la línea con este alfil por F5, perdiendo las negras un peón más. Y a cambio, ¿cómo se puede capturar este peón de D5? Si se captura con el alfil sería un problema, ya que este movimiento, alfil E5, deja de defender este peón, pero también hay doble ataque sobre el alfil de D5. Por lo tanto, habría que intentar defenderlo una vez más y tras E7, pues o vuelves con la torre a D8 o quitas la dama capturando el peón, pero lógicamente te está cayendo con un jaque la pieza de D5 y además hay una descubierta sobre la dama. Cualquier línea en esta posición están perdiendo las negras. Esto en caso de capturar con el alfil este peón. En caso de capturar con la dama podríamos seguir esta línea en el que se cambian damas, alfil por D5 y tras estos movimientos incluso un torre 5. Se ataca al alfil, también al peón de C5 y si este se retira a C4 se puede capturar o bien continuar con este E7. Tras este movimiento, alfil F7, ya que la idea de las blancas es alfil D7, teniéndose que retirar la torre, y tras los cambios con la coronación, pues están ganando las piezas blancas una pieza y con ello la partida es muy favorable. Por lo tanto, Fedoseev prefiere jugar este dama G3, de alguna manera este peón está clavado por la acción del alfil sobre el punto de G2, podría haber mate con la dama en G2, pero esto lógicamente lo ve Karyakin. La partida continúa con este torre E2 y ya no hay donde rascar para las negras, se está defendiendo el mate, se juega en esta posición este dama G5 y tras dama D2, ofreciendo también un posible cambio de damas, en esta posición decide abandonar Fedoseev y ya tenemos finalista que es Sergei Karyakin. Como comentaba yo hace poquito en
en la pestaña de comunidad, de alguna manera nostálgica, ese Kariakin Carlsen, aunque de momento se estaba disputando. A lo mejor cuando recibáis el vídeo ya sabemos quién es el segundo finalista o hay desempates, ya veremos entre Magnus Carlsen y Jean-Christophe Duda, pero ya tenemos uno de esos finalistas que jugaron por el Campeonato Mundial en el año 2016. Por seguir una de las líneas rápidamente, tras este dama de 2, si las negras son las que cambian, pues lógicamente estos peones son imparables. La línea puede continuar incluso entregando un peón en G6 y aquí simplemente se empuja el peón de D6 y si las negras capturan, pues tienes este 7 y ya este peón es imparable. Y en caso de no capturar y jugar en la posición, o sea, de no cambiar damas, mejor dicho, perdón, y de retirarse con la dama D8, D6, no obstantemente ambos peones están defendidos y si vuelves con la dama G5, ahora son las blancas las que cambian en dicha posición. Tampoco hay muchos más movimientos, hay otras líneas, pero en cualquier caso son ganadoras para las piezas blancas. D7 y si torre B8 retirándose, pues lógicamente este 7 ya es mortal de necesidad. Un saludo y vamos hablando. Chao.